5 cosas que sucedieron después de la muerte de Jesús. Número 1. Hubo un terremoto. Hubo una respuesta de la creación tras la muerte de Jesús. Leemos que la tierra tembló y las rocas se partieron. La propia naturaleza fue sacudida por la muerte del Hijo de Dios. Mateo afirma primero que la tierra tembló y las rocas se partieron. Este lenguaje implica que esta es una reacción terrestre significativa a los eventos divinos en la cruz. Número 2. Los sepulcros se abrieron. Mateo registra un incidente que no se encuentra en ninguno de los otros evangelios. Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos del pueblo de Dios que habían dormido en la muerte fueron resucitados. Después de la resurrección, salieron de los sepulcros, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Mateo 27:52-53. Los terremotos pueden causar daños en los sepulcros, ya que estaban esculpidos en piedra. La resurrección de los cuerpos solo puede atribuirse a la acción directa de Dios, implicando que Él está detrás del terremoto. Dadas las características geológicas de Palestina, que se encuentra en una zona significativa de falla sísmica, un terremoto no sería un evento inusual, pero combinado con rocas que se partieron y abrieron sepulcros, es otro testimonio significativo de la crucifixión de Jesús. Otro terremoto pronto atestiguaría un evento divino aún más significativo, la resurrección de Jesús. El registro único de Mateo de estos eventos enfatiza la victoria sobre la muerte que el sacrificio de Jesús en la cruz logra. Aquellos que fueron resucitados son descritos literalmente como aquellos que habían dormido, un idioma común del Nuevo Testamento para alguien que murió pero cuyo destino eterno es seguro. Como el testimonio inicial, la resurrección sobrenatural de los cuerpos de estos santos y sus apariciones en Jerusalén son un testimonio notable de la obra de Jesús en la cruz y posteriormente de su resurrección. El término pueblo santo probablemente se refiere a figuras piadosas del Antiguo Testamento, héroes y mártires de la historia de Israel seleccionados para atestiguar milagrosamente estos eventos. Su aparición ante las personas en Jerusalén es un testimonio de la eficacia de la obra de Jesús en la cruz. Esto anticipa la enseñanza de Pablo sobre Jesús siendo las primicias de los muertos. 1 Corintios 15, 20-23. Pero ahora, como son realmente las cosas, Cristo de hecho resucitó de los muertos y se convirtió en las primicias de los que han dormido en la muerte. Ya que la muerte llegó a través de un hombre, la resurrección de los muertos también viene a través de un hombre. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su orden. Cristo las primicias, después los que son de Cristo en su venida, serán resucitados con cuerpos incorruptibles e inmortales. La resurrección de estos santos es un preludio de la resurrección que todos los creyentes pueden esperar gracias a la muerte de Jesús. Un nuevo día llegó, un día en que la muerte fue derrotada y la resurrección para la vida eterna se hizo posible. Pero notemos que no fue hasta después de la resurrección de Jesús que los ocupantes de estos sepulcros fueron levantados y entraron en Jerusalén, donde aparecieron a muchos. La Biblia no dice si estos santos resucitados murieron nuevamente o fueron al cielo con el Señor Jesús. La muerte del Hijo de Dios sacudió la propia naturaleza. El popular predicador Charles Spurgeon declaró que los corazones de los hombres no respondieron a los gritos agonizantes del Redentor moribundo, pero las rocas sí respondieron. Las rocas se partieron, aunque él no murió por las rocas. Aún así, las rocas eran más sensibles que los corazones de los hombres por quienes él derramó su sangre. Es mejor entendido que Mateo pretendía que viéramos que el terremoto ocurrió el día en que Jesús fue crucificado y luego el día en que él fue revelado como resucitado. El poder de la nueva vida era tan fuerte que trajo de vuelta a algunas de las buenas personas que habían muerto. Esta es una de las pasajes más extrañas del Evangelio de Mateo. Mateo no nos proporciona mucha información y no aprendemos sobre esta ocurrencia de ninguna otra fuente. Número 3. El velo del templo se rasgó en dos. Mateo 27, 50-51. Y Jesús gritó nuevamente con una voz fuerte y agonizante, y voluntariamente entregó su espíritu, soberanamente dispensando y liberando su espíritu de su cuerpo en sumisión al Padre. Y al mismo tiempo, el velo del Santo de los Santos en el templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. La cortina que cubría el templo se rasgó en dos lugares. Esta cortina era la única cosa en el templo que diferenciaba el área sagrada de la parte más sagrada del templo. Era una ilustración muy clara de la separación entre Dios y el hombre. Hechos 6,
7 dice que en los días de la Iglesia primitiva, muchos de los sacerdotes eran obedientes a la fe. Quizás este velo rasgado les demostró la grandeza de la obra de Jesús. Es probable también que, a medida que el velo rasgado se hizo de conocimiento común, Hebreos 9:1-9 nos dice que en el templo un velo separaba el lugar santo del lugar santísimo, la presencia de Dios, del resto del templo donde los hombres habitan. Hebreos 9:1-3 dice: de hecho, la primera alianza tenía reglamentos para el culto divino y para el santuario terrenal. Se había preparado una tienda sagrada, la sección externa o primera, en la cual estaban el candelabro y la mesa con su pan consagrado. Esto se llama el lugar santo. Detrás del segundo velo había otro tabernáculo, la sección interna o segunda, conocida como el Santo de los Santos. El libro del Éxodo enseña que este velo grueso estaba hecho de material azul, púrpura y escarlata y lino torcido. Ahora, Cristo es nuestro sumo sacerdote superior, y como creyentes en su obra consumada, participamos de su sacerdocio superior. Ahora podemos entrar en el Santo de los Santos. Hebreos 10:19-20 dice que tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un nuevo y vivo camino que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo. Mientras miramos esta escena, vemos una imagen de la carne de Jesús siendo rasgada por nosotros, así como Él estaba rasgando el velo para nosotros. El libro de Hebreos nos proporciona una explicación gloriosamente detallada del significado profundo asociado al rasgamiento del velo. El velo que siempre colgaba en el templo servía como un recordatorio constante de que el pecado hace a los humanos indignos de estar en la presencia de Dios. El hecho de que la ofrenda por el pecado se presentara una vez al año, además de la miríada de otros sacrificios que se presentaban diariamente, era una ilustración flagrante de la realidad de que el pecado realmente no podía ser expiado o erradicado por meros sacrificios animales. Pero lo que hizo Jesucristo en la cruz destruyó las barreras que separaban a Dios y a las personas, y ahora podemos acercarnos a Dios con confianza y audacia. Hebreos 4:14-16 dice: por tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que ha pasado por los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra confesión de fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia, para que podamos recibir misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El cuerpo de Jesús fue rasgado y así también lo fue el velo, cada uno significando que ahora podemos acercarnos a Dios con audacia. Tenemos un sumo sacerdote que preside en los tribunales celestiales para asegurar que el creyente tenga acceso total. En el momento en que Cristo murió, la pesada cortina de tela que separaba las dos alas principales del templo fue destruida por una mano invisible de arriba a abajo. La muerte del Hijo de Dios también fue acompañada por temblores masivos en el mundo natural, como si hubiera algún tipo de conexión emocional entre la creación inanimada y aquel que la creó. Número 4. Hubo oscuridad sobre toda la tierra. Mateo 27:45 dice: desde la 6ª hora, mediodía, hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la 9ª hora. Hubo una espesa y densa oscuridad sobre toda la tierra. La escritura se cumplió en Amós 8:9 y sucederá en aquel día, dice el Señor Dios, que haré que el sol se ponga al mediodía y oscurezca la tierra en plena luz del día. Muchas veces, Cristo era cuestionado por una señal del cielo y ahora tenían una, pero una que significaba la ceguera de sus ojos. En este momento de la tarde sería mediodía y la oscuridad continuaría hasta la 9ª hora, que sería las 3. Esta oscuridad sobrenatural apareció cuando el sol estaba más brillante. Debido a que la luna estaba llena, no podía haber sido creada por un eclipse, ya que no puede interponerse entre la tierra y el sol cuando está llena. La rápida intervención de Dios no solo trajo esto. El conocimiento astronómico de la oscuridad era rudimentario en ese momento. También se menciona un terremoto que alinea su historia estrechamente con el registro sagrado. La criatura no pudo manchar el error antes de su creador, por lo tanto, el sol retiró sus rayos para no testimoniar los actos de los perversos. La oscuridad ocurriendo en un momento tan crítico puede significar varias cosas. Primero, la oscuridad estaba asociada en la antigüedad con el luto. La oscuridad también estaba asociada con la muerte de grandes hombres. Tanto los lectores gentiles como los judíos podían entender la oscuridad como un signo cósmico que acompaña la muerte de un rey. Además, la oscuridad era un signo del juicio de Dios.
Los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de los santos del pueblo de Dios que habían dormido en la muerte fueron resucitados y, saliendo de los sepulcros después de su resurrección, entraron en la ciudad santa, Jerusalén, y aparecieron a muchos. Mateo 27:52-53. Número 5. El soldado supervisando la ejecución se dio cuenta de que él era inocente. Ahora el centurión y aquellos con el que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que estaban sucediendo, se llenaron de miedo y, llenos de admiración, dijeron, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Mateo 27:53-54. Era trabajo de un centurión asegurarse de que la crucifixión se realizara correctamente y sin complicaciones. Generalmente, era responsable de 100 soldados. En el momento de una crucifixión, él era un soldado de carrera cuya valentía e inteligencia le ayudaron a ascender en las filas. Sería un soldado de la orden más alta. Necesitaría ser tanto frío como eficiente para tener éxito en esa posición. Este hombre tuvo que seguir las órdenes de sus superiores. La escena en la crucifixión de Jesús fue tan notable que incluso un endurecido centurión romano reconoció que este era el Hijo de Dios. La realización significaba que Jesús era inocente del crimen por el cual fue acusado en la cruz. El centurión debe haber tenido una mezcla de emociones al darse cuenta de que había supervisado la crucifixión de un hombre inocente. Estas no eran las palabras susurradas de un recluta asustado o las palabras temblorosas de una persona fácilmente manipulada. Eran las conclusiones alcanzadas por un veterano experimentado, un hombre que había visto a numerosos hombres sufrir finales horribles y era responsable de llevarlos a la muerte. Este centurión estaba bien consciente de la fuerte condena de los líderes religiosos judíos que pusieron a Jesús en la cruz por blasfemia. Su comandante en jefe, Poncio Pilato, había defendido la posición de Jesús. La condena por hacer esta afirmación, pero él rechazó la condena y declaró la afirmación de Jesús. Los argumentos a favor de Cristo eran abrumadores. Aunque sin duda supervisó muchas crucifixiones, esta ejecución fue diferente. Lo que vio, varias escenas de los eventos del juicio y crucifixión de Jesús, se combinaron en una declaración convincente. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la injusticia que tuvo que soportar en manos de sus compatriotas mediante prisiones y juicios. Podría haber sido la respuesta de Jesús a la tortura que sufrió en manos del centurión y sus hombres. Uno podría pensar en la dignidad con la que Jesús respondió a la multitud de linchadores que exigían su sangre. Como una oveja silenciosa antes del matadero, la Escritura no registra ninguna respuesta de Jesús a los clamores de la multitud. Marcos 15, 11-15. Pero los principales sacerdotes agitaron a la multitud para que liberara a Barrabás para ellos en lugar de Pilato. Entonces, Pilato respondió, ¿qué debo hacer con aquel a quien llamas el rey de los judíos? Ellos gritaron de vuelta, «¡Crucifícalo!». Pero Pilato preguntó, «¿Por qué? ¿Qué mal ha hecho?». Sin embargo, ellos gritaron aún más, «¡Crucifícalo!». Así, Pilato, deseando satisfacer a la multitud, liberó a Barrabás para ellos, y después de haber azotado a Jesús, lo entregó a sus soldados para ser crucificado. Su preocupación era por el perdón de ellos, no por su propia fuga. La misericordia de Jesús para con las personas que lo rechazaron y los soldados que lo crucificaron, incluido este centurión, su respuesta, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Lucas 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, dividiendo sus vestiduras entre sí, y la gente se quedó mirando. Observando, incluso los gobernantes se burlaban de él, diciendo, «Él salvó a otros. Salvará a sí mismo, si es el Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, el elegido». Uno de los soldados también se burlaba de él, ofreciéndole vinagre y diciendo sarcásticamente, «Si realmente eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». También había una inscripción sobre él, «Este es el rey de los judíos». Uno de los criminales que fueron crucificados lo insultaba, diciendo, «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros también». La preocupación de Jesús era por su perdón, no por su propia fuga. ¡Qué declaración tan poderosa! Mateo 27, 35-36 dice, «Y cuando lo crucificaron, dividieron sus vestiduras entre ellos, echando suertes, y sentados allí, comenzaron a vigilarlo para protegerse de cualquier intento de rescate». Si todo esto no lo convenció, él vio algo más,
la respuesta de la creación. Claramente, el centurión quedó asombrado al presenciar un evento tan dramático durante las últimas horas de Cristo, especialmente porque nunca había visto algo parecido antes. Esto tuvo un impacto casi incalculable en él. El centurión vio, oyó y sintió todos los eventos de la crucifixión y muerte de Cristo. Como resultado, él y sus tropas estaban muy asustados. Aunque el centurión y su grupo de soldados habían aprendido a lidiar con el miedo, ahora experimentaban puro terror. Esa cruz poderosa y el amor demostrado allí mueven corazones, incluso el corazón endurecido y cansado de un soldado de carrera. Un viejo dicho dice que el suelo está siempre nivelado al pie de la cruz. Así fue en el primer siglo y aún hoy. Al pie de la cruz es donde todos, pobres y ricos, encuentran terreno plano para arrodillarse y abrazar al Cristo que murió por ellos. Verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Oímos y creemos que la jornada no debe terminar ahí. Debemos tener pasión por conocerlo más profundamente. Que ese mismo deseo arda en nuestros corazones para que podamos conocer honestamente a aquel que nos amó y se entregó por nosotros. No se puede dejar de preguntarse cómo el encuentro con Jesús afectó la vida de los soldados. Se dice que se convirtieron en cristianos, y hay tradiciones que mencionan que el nombre del centurión era Longinos y que se convirtió en un devoto seguidor de Jesús, predicó el Evangelio y murió como mártir. Esto es solo tradición. No sabemos si realmente sucedió, pero sabemos que la verdad tiene una forma de adherirse al corazón de una persona. La cruz de Jesús tiene el poder de cambiar al individuo. El centurión comenzó como un oficial romano supervisando una crucifixión, pero terminó el día reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Jesús ya tomó la iniciativa en la salvación. Cristo murió por ti. Ahora es tu turno. Jesús dio su vida para que pudiéramos tener la nuestra. Él murió como nosotros para que pudiéramos vivir como Él. No solo agradó a su Padre, sino que nos brindó un premio como el sustituto de la humanidad. Jesús sufrió la retirada de la comunión del Padre. Por más terrible que fuera, se cumplió la voluntad de Dios, su buen y amoroso plan de redención. Hay otros que consideran esto un mito, o en el mejor de los casos, una historia teológica. Todos los eventos únicos atestiguan uniformemente los actos únicos de Dios en la historia humana. Son testimonios extraordinarios y sobrenaturales que confirman la veracidad del Evangelio y la transformación real del amor de Cristo. Si este contenido fue valioso para ti, te pido que me apoyes con tu suscripción para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos. Juntos podemos iluminar más mentes y expandir nuestra comprensión. Gracias por estar aquí y que Dios te bendiga.